Bueno, como vimos, de esta trilogía del poder, o de estas tres patas del poder, que son las ideas, la fuerza y el dinero, yo he dado la prioridad al dinero. Es decir, estoy convencido de que en la sociedad actual todo parte del dinero y los demás son factores secundarios. Pero vamos a no desconocer el verdadero papel de estas otras dos fuerzas. En principio, la fuerza bruta es realmente lo que pudiéramos llamar el poder puntual, el poder necesario en su máxima expresión, pero un poder muy inconveniente. Es decir, eh, en caso de que todos los demás resortes del poder fallen, el poder que termina decidiendo es el poder de la fuerza. Es decir, usted ejerce la fuerza hasta que controle la situación, pero después inmediatamente se va a ver obligado a retornar al poder de las ideas. Es decir, eh, si usted ejerce la fuerza permanentemente, la sociedad va a estar constantemente sintiendo esa desagradable presión y va a estar constantemente sintiendo la necesidad de rebelarse o de malograr ese poder que se ejerce a través de la fuerza bruta. Por lo tanto, usted lo antes posible, como grupo que ejerce el poder, necesita retornar al poder de las ideas, es decir, al poder de la ideología, al poder del convencimiento, que es un poder realmente estable. Si usted logra convencer a la mayor parte de la sociedad de que lo que usted está haciendo es razonable, la sociedad en determinado momento, aún teniendo que hacer sacrificios, lo va a seguir. De tal forma que el poder de la ideología, el poder de la propaganda, el poder de la cultura es decisivo en cómo parte de las manifestaciones del poder. El poder de la fuerza solamente se aplica en casos excepcionales y de forma muy transitoria. Ninguna sociedad puede sobrevivir dando látigo constantemente a su población. Dando golpes, patadas, matando, es decir, eso es completamente transitorio. El terror se siembra momentáneamente, pero después hay que terminar convenciendo a la gente para mantener un poder estable de que es razonable lo que se está haciendo. Ahí viene la propaganda, ahí vienen las ideologías, ahí viene el sembrar desde la primera infancia conceptos y criterios afines a la élite que ejerce el poder. De otra forma, esa élite no puede mantenerse bajo ninguna circunstancia. Entonces, una vez que la élite ha convencido a la población a través de los más diversos subterfugios, ninguno de ellos tiene que ser real, pero todos tienen que ser creíbles. Luego, entonces todos tienen que ser lógicos, porque desdichadamente entre las propiedades de nuestro cerebro está la aceptación de cadenas de acontecimiento lógico. Es decir, si una cosa es lógica, desdichadamente, aunque no sea real, muchas veces nuestro cerebro lo da como real. Y eso es un truco que se usa constantemente en la sociedad para dominarnos. Es decir, implantar ideas a través de la educación, fingiendo que son ciencia, cuando realmente son bagazo puro, que no tiene nada que ver con ciencia ni con un análisis profundo. Basta que la población se le inculque la idea de que eso es algo completamente establecido y demostrado desde el punto de vista de la metodología científica para que las personas, la mayoría, bajemos la cabeza y aceptemos eso como realidad. De ahí la importancia de los intelectuales mercenarios, que son en realidad la mayoría de los intelectuales, que sirven a grupos y poderes establecidos para establecer
los conceptos ideológicos afines a esos grupos de poder. Así pues, en este juego de quién vino primero, el huevo o la gallina, indiscutiblemente entre la parte ideológica, es decir, la parte cultural y las finanzas, bueno, hay una rivalidad, quién es el que predomina y quién es el que no. Vuelvo a repetir, ya yo me decanté personalmente por las finanzas como la pata más fuerte del poder. Pero sin duda la cultura es el segundo pilar, el segundo gran pilar. Es decir, todo el trabajo que se hace para captar, cultivar y capturar la mente ingenua de las nuevas generaciones es un trabajo tan sistemático y tan perfecto que no cabe duda de que todo el dinero empleado en eso es bien retribuido. Es decir, el máximo control social se produce a través de el convencimiento del esclavo de que no lo es, de que el hombre es libre. Es decir, si usted logra ser convencido de que es libre, de que no es un esclavo, usted no se preguntará muchas cosas y dejará pasar o dar por necesarias o razonables muchísimas cosas que no necesariamente tienen que ser así. Las ideas sembradas en nuestra mente sin duda determinan nuestro comportamiento. Una vez que nosotros pensamos o se nos hace pensar que vivimos en el mejor de todos los mundos posibles, difícilmente nos preguntamos cosas diferentes y aceptamos el estatus que tenemos como parte de la naturaleza, como parte de lo único que puede ser. Es por eso que es bien importante rescatar en todo momento el verdadero ideal humano. Es decir, lo que nosotros consideraríamos sería un ideal aceptable y justo para la sociedad. Desdichadamente eso se va borrando. Es decir, por ejemplo, el mundo totalitario, bueno, lo borra todo. Es decir, eso impone una verdad que es su verdad, por llamarlo de alguna forma. Es decir, esto es bien interesante. Es decir, en toda esta gente que analiza el poder de una forma o de otra, hace referencia de que el que tiene poder es quien logra imponer su verdad y que la verdad como tal no existe, sino que existen las verdades impuestas. Incluso Voltaire decía, la verdad es lo que se nos hace creer, cosa no muy lejos de la realidad, ¿no? Es decir, con independencia de que todos asumimos que existe una verdad indiscutible y que solo el relativismo es el que ha borrado esas verdades, pues realmente la definición misma de verdad es bien complicada. Es tan complicada como esta del poder. En fin, entender qué cosa es lo que se nos impone y qué cosa es lo que nosotros desearíamos que fueran las cosas es bien importante. Porque a veces llegamos a aceptar, es tanto el bombardeo de propaganda, que llegamos a aceptar que lo que estamos viviendo es lo que debe ser. Es decir, en la democracia, por ejemplo, ha habido sin duda un gran falseamiento en los últimos tiempos. Es decir, el mismo capitalismo que era funcional porque la economía estaba atomizada, se producía en más o menos pequeñas empresas y daba toda una serie de libertades al ciudadano en todos esos medios de producción, pues ha sido cada vez más coartado por las grandes cadenas, los grandes monopolios, de tal forma que hoy día, sin darnos cuenta, toda la pequeña industria y todo el pequeño comercio ha sido arruinado en beneficio de esos grandes monopolios que concentran de forma anormal el poder económico de las sociedades. Y esto es bien importante, es decir, ninguna sociedad puede ser democrática
si sus medios de producción no están más o menos atomizados. No quiere decir que sea hasta el nivel de quincallita de barrio de una esquina, ¿no? Pero si el poder económico se concentra exageradamente, ya no hay democracia. Ya no hay democracia. Olvídense de la democracia, que permanecerá una estructura democrática en apariencia, pero no va a haber democracia real para el pueblo. Así pues, viendo que el poder, su pilar fundamental, en mi opinión, es las finanzas, el poder económico, pues si los medios de producción no están más o menos atomizados, vuelvo a repetir, no quiere decir disolverlo, porque la gran empresa moderna necesita cierto nivel de concentración para ser eficiente. Pero lo que no puede haber es estos ultramonopolios, que nadie pueda pararlo, que nadie pueda contestarlo y que tengan más poder financiero que los estados completos, como un todo. En fin, teniendo en cuenta que la parte ideológica, es decir, la parte cultural o el terreno de las ideas, es una de las piezas fundamentales del poder, seguimos insistiendo. El principal elemento de poder es la economía y son específicamente ni siquiera la economía real, son las finanzas que ya no son reales y están completamente divorciadas hasta de la economía real. Es decir, la economía usurera que estamos viendo las finanzas, perdón, usureras que estamos viendo en este momento, son realmente una manifestación externa a la economía real, al margen de la economía real, pero con una enorme incidencia en la economía real. Son realmente un casino de juego, es lo que se ha convertido este sistema financiero, expoliando a la humanidad entera y haciendo pasar el casino de juego como si fuera parte de una economía real, cosa que no es verdad. Ahí tenemos esta manifestación enorme de poder, es decir, concentrar el poder financiero en muy pocas manos, no en base incluso a la producción real, sino en base a sofismas, sofismas que se hacen aparecer como económicos, pero que no tienen que ver nada con ninguna forma de la economía. En estos momentos el poder mundial radica precisamente en esto, en un sofisma del sistema financiero que es un fraude total, una economía casino que está ahogando al mundo entero.